7:15 de la tarde y hoy tenemos que poner el foco en Oriente Medio, nuestra entrevista geopolítica. Semana complicada para Gaza, que espera con ansias un acuerdo para imponer un alto el fuego en la región. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentaba un plan de 20 puntos para la paz en Gaza. Se espera que jamás acepte el acuerdo. Respecto a ello, la última hora de esta tarde es ese ultimátum de Donald Trump. Lo vamos a hablar todo con Antonio Basayote, doctor en Estudios Árabes e Islámicos, profesor de la Universidad de Sevilla, especializado en Historia de Oriente Medio Contemporáneo. Muy buenas tardes y bienvenido, Antonio. Buenas tardes. Bueno, lo primero que te quería preguntar es esa referencia, esa advertencia, por llamarlo de alguna forma, sobre el ultimátum de Donald Trump al grupo Hamas. Está previsto que se cumpla esa advertencia para este domingo a las 5 de octubre, a las 6 de la tarde. De lo contrario, dice Trump que ardirán en el infierno. No sé qué te parece esta nueva advertencia. Buenas tardes de nuevo. Pues, bueno, realmente es una vez lo que refleja es el despotismo, ¿no? El carácter totalmente amenazante que viene representando Donald Trump en todo el mundo, ¿no? Pero en este caso, con mucha mayor crudeza y crueldad incluso, en tanto estamos hablando no debemos olvidar, de un genocidio. Es importante recordarlo porque toda esta retórica de plan de paz, que como sabemos, pues bueno, a poco que se lea, ¿no? A poco que se estudie un poquito el contexto, incluso no el contexto histórico más general, sino las circunstancias más cercanas, pues sabemos que no es ningún tipo de plan de paz, sino que es un intento de una imposición absolutamente por la fuerza, que pretende la capitulación no solamente ya de uno de los grupos, el principal grupo de la resistencia armada palestina en Gaza, sino que la capitulación de toda la población palestina, una subyugación y una humillación aún peor, si es que es posible. Entonces, ese ultimátum, este nuevo ultimátum, amenazando, pues bueno, de que tienen 72 horas, como habéis dicho, hasta este domingo, pues parece pues algo totalmente descabellado por parte de nuevo de este dirigente populista, de Donald Trump. Uh-huh. El plan de Trump, que es el que ahora mismo cuenta, digamos, con más apoyos dentro de la esfera internacional, dan una base a ese día después de lo que está ocurriendo ahora mismo en la franja y mantiene esa solución de dos estados. ¿Cuáles dirías que son los puntos positivos y negativos para Hamas dentro de ese plan? Bueno, antes de contestar la pregunta, he de decir que no es realmente el plan que cuente con más apoyo. El plan que cuenta con más apoyo, en torno al que hay un consenso completamente unánime en la llamada comunidad internacional, es el cumplimiento del derecho internacional. Es que no debemos olvidar ese enfoque, el enfoque por el que se regulan las relaciones internacionales, por el que se regulan podemos llamarlas así, las normas de guerra y los derechos de los estados y de la sociedad civil internacional, de las distintas sociedades, es el derecho internacional, las convenciones de Ginebra, el derecho internacional humanitario, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y digamos que ese es el plan que la mayoría de los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas defienden. Ya se ha demostrado, se ha constatado que hay un genocidio. No solamente a través del informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas de marzo de 2024, Anatomía de un genocidio, sino a través de la organización de expertos más prestigiosa del mundo, de expertos académicos, finalmente por la Comisión Independiente de Naciones Unidas, que certifica desde hace no mucho que efectivamente se estaba y se sigue cometiendo un genocidio, incluyendo numerosos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Entonces, pues todo pasa porque el imperativo legal que tiene Israel sobre la mesa es ceder de ejecutar ese genocidio, y ese es el plan en torno al que hay consenso. Lo digo porque es cierto que este plan o este dictat, esta imposición por la fuerza que plantea desde el 29 de septiembre Trump, evidentemente, con Netanyahu, con el gobierno fundamentalista israelí, pues es el que han asumido algunas de las potencias o estados que son aliados de Israel: Jordania, Egipto, la propia Unión Europea. Pero eso no quiere decir que sean la mayoría de los estados. La mayoría de los estados, incluso incluimos en los países que están en ese bloque emergente que llamamos por el acrónimo, BRICS, o los países del sur global, e incluso muchos otros países a los que no se les ha consultado, la mayoría absoluta de los estados miembros de la ONU por tanto, de todo el mundo, están a favor del cumplimiento del derecho internacional, insisto, y no respaldan esta farsa de que, por supuesto, no es ningún plan de paz. Y ahora sí, yendo, Estefanía, a tu pregunta, ¿qué ventajas tendría para Hamas? Bueno, la verdad es que es complicado en el sentido es difícil ponerse en la piel de un grupo, de un movimiento nacionalista palestino de liberación nacional que lleva años luchando por la liberación de Palestina y 2 años resistiendo, soportando una ofensiva totalmente desproporcionada, como insisto, como ya dijo la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y como hemos dicho de todas las organizaciones internacionales de prestigio que se conocen. Es difícil porque, como digo, no podemos ponernos en su piel, ¿no? Pero sí podemos decir desde fuera, desde nuestra comodidad, podemos decir en cualquier caso que sí parece que deben estar en un aprieto, en el sentido de que están entre la espada y la pared ahora, puesto que se les obliga, se les impone, como decíamos, porque esto es mediante la fuerza, se les obliga a capitular, rendirse completamente y dejar pues en manos recordémoslo, en manos de Trump y del el gobierno israelí Gaza. Sería admitir la total destrucción de Gaza, que bueno, eso ya es un hecho, desgraciadamente, casi al 100%, y sería también reconocer casi definitivamente la aspiración, o sea, reconocer que no se va a defender la aspiración a los legítimos derechos de autodeterminación e incluso otro tipo de derechos garantizados por, entre otros organismos, pues por ejemplo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Que es, por ejemplo, o la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional también, que es la desocupación militar de Gaza, de Cisjordania, de Jerusalén Este, la descolonización también. O sea, sería asumir una derrota brutal, pero claro, el negarse también le puede pasar factura, en el sentido de que, pues la propaganda estadounidense israelí, Trump y Netanyahu, van a intentar, aunque sea inverosímil y totalmente absurdo, van a intentar hacer recaer sobre la resistencia palestina armada la responsabilidad del genocidio y de la devastación absoluta de Gaza. Por tanto, están entre la espada y la pared. Es difícil saber qué van a decidir de aquí al domingo, más allá de que sí se sabe que hay debate interno, pero bueno, no sabemos muy bien realmente. Yo creo que hay que esperar, por mucho que digan que haya filtraciones que indiquen fuentes cercanas al movimiento Hamas, dicen que hay líderes que se inclinan, ¿no?,
habrá que ver qué es lo que se decide. Y en cualquier caso, decida lo que se decida, como digo, esto no es ningún plan de paz, esto es una auténtica farsa para calmar, para atenuar, mitigar las movilizaciones internacionales y bueno, y supondría totalmente la total erradicación de la población palestina de Gaza y, y el, y el adiós a la subyugación total de la población palestina, como mínimo en Gaza. Ujú. Fuentes de Hamas, según hemos podido ver en varios medios, apuntaban a Itzaldin al-Haddad, el ideólogo del 7 de octubre. Se supone que tiene la intención de negarse al plan. Lo que comentabas de que hay varios miembros, y uno de ellos podría ser Al-Haddad, que se opondría a dar el sí al plan de Gaza. No sé si esto también radica en la división o en las dos ramas dentro de Hamas, por un lado la parte política y por otro la parte militar, de cierta división entre ambas. Claro, sí, efectivamente hay división. Sí, de todas maneras, además que siempre ha habido discrepancias. Israel ha operado siempre esa estrategia histórica sobre los territorios palestinos ocupados del divide y vencerás, ¿no? Lo hizo en 1900, desde antes de 1987, desde antes de la primera intifada, apoyando a Hamas en su versión original, quiero decir. Luego también cuando se funda en 1988 durante la primera intifada como Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, como movimiento de resistencia islámica, también le apoyan para desestabilizar a Fatah, que entonces era un movimiento laico y liderado, como bien sabéis, por Yasser Arafat, para desestabilizarlo, porque era muy popular. Luego fue al revés, ¿no? Cuando Hamas en 2006 gana las elecciones democráticas, por cierto, recordémoslo, elecciones democráticas las más limpias, supervisadas en todo el mundo árabe, que se celebraron a instancias de Washington y de Tel Aviv, bueno, también de la Unión Europea, presionaron para que hubiera elecciones democráticas. Sin embargo, las ganó contra todo pronóstico la lista que presentó Hamas, que por cierto, Cambio y Reforma, que por cierto incluía a diputados y a mujeres, por supuesto, y a diputados cristianos. Fue votada por la mayoría de los cristianos palestinos, especialmente en Cisjordania. Y dicho eso, esto también ahora se volvió en ese caso a apoyar a Fatah para ir contra Hamas. Ahora, evidentemente, también se intenta con esta eh, premura, con esta amenaza, este ultimátum, lo que se busca es, pues eso, que crear angustia y división interna dentro ya del propio movimiento Hamas, que como bien ha señalado, tiene un buró político y tiene un brazo armado, las brigadas, ¿no? Din al-Qassam, y es cierto que no es lo mismo lo que puedan vivir y pensar líderes que estén en Doha, en Qatar o incluso en Turquía, refugiados en el exilio, viviendo más cómodamente que evidentemente los milicianos que están pues en los escombros combatiendo si es que pueden y como puedan. Eso está creando debe estar creando mucha tensión y es difícil obtener una fuente cercana realmente fiable. Esta semana hemos asistido a varias movilizaciones, varias manifestaciones, ya sea en varias ciudades de España, en el resto del mundo, sobre todo por ese asalto a la flotilla por parte del ejército israelí, que ha terminado despertando pues esas manifestaciones multitudinarias. Hoy una nueva flotilla de barcos ha navegado rumbo a Gaza para poder suministrar más suministros, más
alimentos que puedan ayudar a la población gazatí. En estos términos ya son más de 65.000 los muertos que suceden, y es verdad que llevamos casi 2 años de guerra, pero no sé si ahora la conciencia de la población ha aumentado a la vez que el conflicto se ha crudecido. Sí, evidentemente se ha aumentado la conciencia, esta conciencia colectiva que la población mundial ha tenido en otras ocasiones, como por ejemplo con el genocidio en la antigua Yugoslavia, con el genocidio en Ruanda, o anteriormente con cuando ocurrió aquel abominable también genocidio de la Alemania nazi. Pues ahora parece que ha costado más, ¿no? Parece que ha habido una desconexión moral, que sigue habiendo muchísima gente incomprensiblemente desconectada, como digo, moralmente, haciendo como que esto no va con ellos, mirando para otro lado. Eso quizá tenga que ver con otros motivos que se escapen al análisis de este programa y de 2 minutos que tenemos. Quiero decir, pues bueno, pues tiene que ver quizá con el incentivo del individualismo, la potenciación de la insolidaridad, del egoísmo, ¿no? Que vivimos en una sociedad frenética en la que, como digo, la empatía a veces, la empatía se está mermando mucho. Como digo, también se intenta a los poderes, digamos, fácticos, a los gobiernos no les interesa realmente que haya una conciencia colectiva de grupo, que pensemos, entre otros, que haya solidaridad y cooperación. Esto a veces no interesa y esto se fomenta. Y a pesar de eso, que como digo, requeriría otro análisis mucho más profundo y con más tiempo, a pesar de eso es cierto, como decías, que en estos últimos meses y con el verano incluso de por medio bueno, en donde hay el verano, quiero decir, en Europa, por ejemplo, ha habido un despertar, una mayor movilización a nivel internacional. En este punto, además del agravamiento de esa ofensiva, es decir, además de la ocupación militar abominable de Gaza ciudad, también se ha visto cómo se mataba, ¿no? a las personas que han ido a buscar ayuda, ¿no? A más de 2.430 como mínimo, ha dicho la ONU en estos días, más de 2.430 personas asesinadas a sangre fría por francotiradores que iban que repartían ayuda y a la vez pues disparaban a estos personas hambrientas, ¿no? Entonces, toda esa viralización de imágenes espeluznantes, también debemos meter el papel de la flotilla, una flotilla humanitaria con casi 500 personas, algunas de ellas muy conocidas, políticos de muchos países, que ha involucrado a 44 países distintos en esta, como digo, flotilla humanitaria hacia Gaza, ¿no? Eso evidentemente ha generado indignación, el secuestro, porque estamos hablando, no lo debemos olvidar, del secuestro. No ha habido una intercepción, ni es un abordaje pirata en aguas internacionales, no lo digo yo, no es ninguna opinión, es totalmente el derecho internacional. Además, debemos recordar que ya el bloqueo israelí de Gaza era ilegal, ya se condenó como ilegal, la Corte Internacional de Justicia lo ha reiterado, la Organización de Naciones Unidas también, un bloqueo que lleva desde 2007, y es que es totalmente ilegal, insisto. Por tanto, la flotilla humanitaria no solamente ha sido una iniciativa civil altruista, sino que estaba cumpliendo con un deber jurídico, un imperativo legal y un imperativo moral, por supuesto, que si nuestros estados no ofrecen la ayuda humanitaria y no abren ese corredor humanitario que, insisto, por imperativo legal están obligados a cumplir, pues una representación de la sociedad civil internacional que
que representan la dignidad y la humanidad que todavía perdura en este planeta, pues se ha intentado acercar y han sido secuestrados. Están secuestrados casi 500 personas, más de las que Hamas tiene como rehenes a israelíes en Gaza. Están secuestrados, son rehenes del gobierno israelí, del régimen israelí, en las cárceles, en una cárcel concretamente en el desierto del Naqab o el Negev, como dice Israel, ¿no? Uh-huh. Pues nos vamos a quedar con todas estas reflexiones. Interesantes el punto de vista que aportas y los datos que nos ofreces para poder entender y llegar a una solución en este conflicto. Recordemos que el 7 de octubre se cumplen ya 2 años de esta masacre y desde aquí esperamos que se ponga solución lo antes posible. Muchísimas gracias, Antonio Basayote, doctor en Estudios Árabes e Islámicos, profesor en la Universidad de Sevilla, especializado en Historia de Oriente Medio Contemporáneo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Buenas tardes.